El Vaticano ultima los preparativos tanto para el funeral como para el entierro del Papa Francisco, quien eligió a Santa María la Mayor de Roma como su lugar de descanso. Zelensky expresa sus condolencias por la muerte del Papa y confirma que habrá representación oficial ucraniana en el funeral. El Vaticano espera cientos de delegaciones extranjeras para el funeral del Papa Francisco el sábado e Italia ya se encuentra blindando las calles como parte del plan de seguridad. Según informan los medios de comunicación italianos, en Roma y en el cielo de la capital italiana se están utilizando mecanismos que incluyen armas antidrones, una zona de exclusión aérea y sofisticadas tecnologías de interferencia. La policía también patrulla las calles aledañas a la Basílica de San Pedro, donde el Papa ha sido trasladado para que los fieles acudan a despedirse de él. Se espera que el sábado asistan a su funeral miles de católicos, así como líderes religiosos y políticos de todo el mundo. Entre las figuras destacadas que acudirán al funeral del Papa Francisco se encuentran el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, o el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. El Papa Francisco ha roto la tradición al pedir no ser enterrado en el Vaticano, sino en una tumba sencilla en la Basílica Papal de Santa María la Mayor, donde rezaba con frecuencia. Los preparativos para el entierro del Papa Francisco han comenzado en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, donde el difunto pontífice solicitó que reposasen sus restos. El año pasado, el Papa Francisco reformó los ritos que se utilizarían para su funeral y el de sus sucesores, permitiendo dichos entierros fuera del Vaticano y con elementos más sencillos que los que se hacían hasta el momento. Santa María la Mayor, localizada al otro lado del río Tíber, tiene un significado especial para Francisco, ya que alberga su icono favorito de la Virgen, algo que muchos fieles creen que habla de su fe y de su persona. I think it speaks about how much he wants to trust himself to the Immaculate Heart of Mary. And it's a very, very strong and beautiful message to all of us. Varios cardenales se reunieron ayer martes en el Vaticano para ultimar los preparativos del funeral y del próximo cónclave para elegir al nuevo sucesor del apóstol San Pedro. Los religiosos acordaron que el público pueda presentar sus respetos a partir de hoy, miércoles, una vez que el féretro del Papa sea trasladado provisionalmente a la Basílica de San Pedro hasta la celebración de su funeral. El cuerpo del difunto reposará en un ataúd de madera cerrado en lugar de ser expuesto, como era habitual en anteriores funerales papales. Tanto el funeral como el entierro están previstos para este sábado. Multitud de fieles se concentran ante la Basílica de San Pedro mientras el cuerpo del Papa es trasladado allí desde la residencia donde vivía. Los portadores del féretro llevaron a hombros el sencillo ataúd de madera hasta la plaza de San Pedro y la Basílica, mientras cardenales, obispos y la Guardia Suiza avanzaban lentamente por detrás. Una vez dentro de la basílica, el féretro no se colocó en un lugar elevado, sino simplemente en una rampa inclinada frente a los bancos, según los deseos del difunto Papa. Los fieles podrán entrar en la basílica hasta el viernes para presentar sus respetos, tras lo cual el féretro del Papa será cerrado y sellado. El funeral se ha fijado para el sábado por la mañana y contará con la presencia de líderes mundiales como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Los cardenales continúan reuniéndose esta semana para planificar el cónclave en el que se elegirá al sucesor del Papa Francisco. Un alto cardenal vaticano dirigió ayer martes un rezo colectivo en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, la iglesia en la que el Papa Francisco será enterrado este sábado. El cardenal Parolin, secretario de Estado del Vaticano desde 2013, dirigió la oración del Rosario entre otros dirigentes católicos ante una foto del difunto Papa y un cuadro de la Virgen María. Numerosas personas se congregaron en el exterior de la basílica para rendir homenaje al pontífice. Siento la emoción de que Él siempre nos pedía a nosotros de no olvidarnos de rezar por Él. Hoy nosotros, peregrinos aquí en la tierra, le decimos de que no se olvide Él de rezar por nosotros, sus hijos, que siempre nos lleve sus oraciones. En otras partes del mundo se suceden los homenajes al Papa. El gobierno cubano ha decretado un periodo oficial de luto y ordenado que la bandera del país antillano ondee a media asta en los edificios e instituciones públicas. Los católicos coptos egipcios, una minoría religiosa perseguida, asistieron a una misa por el difunto Papa en la Catedral Católica de la Santa Virgen María en El Cairo.
Y en Ucrania, decenas de personas se reunieron para un servicio religioso en la Catedral Católica Romana de San Alejandro, en Kiev. El martes, un día después de la muerte del Papa Francisco, el presidente francés Emmanuel Macron confirmó que asistiría al funeral del sábado. Pero las relaciones franco-vaticanas han sido de todo menos sencillas, marcadas por momentos de cordialidad, pero también moldeadas por tensiones en torno a cuestiones como la consagración del aborto en la Constitución francesa y el debate en curso en el país sobre la muerte asistida. Aunque a menudo se le acusaba de ser frío con Francia, el Papa Francisco visitó el país 3 veces, más que ningún otro durante sus 12 años de papado. Pero estas visitas se vieron empañadas por malentendidos. La primera fue en Estrasburgo en 2014, cuando el Papa pronunció un discurso en el Consejo de Europa y en el Parlamento de la UE, pero no se desvió a la famosa catedral de la ciudad. 9 años después, el Papa visitó Marsella, pero lo hizo declarando «voy a Marsella, no a Francia», lo que generó especulaciones sobre si se estaba distanciando deliberadamente del gobierno francés. El pontífice celebró una misa en un estadio abarrotado y pidió un enfoque más compasivo hacia los migrantes, en una sutil indirecta a las políticas del gobierno francés. Le persone che rischiano di annegare quando vengono abbandonate sulle onde devono essere soccorse. È un dovere di umanità, è un dovere di civiltà. Las especulaciones sobre tensiones resurgieron el pasado diciembre cuando el Papa Francisco no asistió a la esperada reapertura de la Catedral de Notre Dame en París. Sin embargo, una semana después visitó Córcega, su último viaje al extranjero. Pero los expertos afirman que no se trató tanto de política como de proximidad a los fieles. C'est des visites pastorales et c'est vraiment l'axe qui était primordial chez le pape François, c'est mettre en avant cet aspect pastoral et il ne souhaitait pas effectuer des visites d'État qui auraient entraîné un protocole très important. Il voulait vraiment aller au contact des fidèles. El Vaticano ha defendido durante mucho tiempo estas opciones de viaje, diciendo que reflejan el compromiso de Francisco con las periferias de la Iglesia. A lo largo de su papado, Francisco evitó las visitas oficiales a otros países como España, Alemania y Reino Unido. En su lugar, eligió destinos como Asia, África y países más pequeños, empobrecidos y en conflicto. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró al fallecido Papa Francisco uno de los principales líderes religiosos del mundo al expresar sus condolencias en el Consejo de Iglesias y Organizaciones Religiosas de Ucrania. Висловити співчуття від всіх нас, від України, через те, що вчора відійшов до вічності дійсно один із religiones líderes світу, Papa Francisco. El presidente ucraniano confirmó que su país estará representado oficialmente en el funeral del pontífice que tendrá lugar el sábado en la Basílica de San Pedro. El Papa Francisco habló con frecuencia sobre la guerra en Ucrania, denunciando constantemente la violencia y abogando por una resolución pacífica. Sin embargo, algunas de sus declaraciones suscitaron críticas dentro de Ucrania, con detractores que acusaron al pontífice de parecer restar importancia al papel de Rusia en el conflicto. Zelensky se reunió por última vez con el difunto Papa en el Vaticano en octubre de 2024. Los católicos de la comuna rumana de Raducaneni se reunieron en señal de duelo tras la muerte del Papa Francisco, celebrando una misa especial en su memoria. Los católicos son una religión minoritaria en Rumanía, ya que solo representan alrededor del 4% de la población. Cuando el Papa Francisco visitó Rumanía hace 6 años, unas 150.000 personas se agolparon en las calles de la cercana ciudad de Iași y los fieles le recuerdan con cariño. Toată lumea se pregătea, stătea în așteptare, să mergem să-l vedem pe Papa Francis, Papa milostivirii, Papa iubirii, Papa săracilor. A fost pentru noi o întâlnire deosebită. La ce m-am amintit a fost o vreme foarte urâtă, a plouat, a fost chiar grindina. Când s-a apropiat avionul cu Sfântul Părinte, a venit și soare și pentru mine a fost chiar o minune, această bunătate.
Tras el oficio religioso, la comunidad se reunió en el cementerio, donde los sacerdotes dirigieron las oraciones. Las campanas de la diócesis repicarán diariamente a mediodía durante el periodo de luto oficial. Restos de contaminantes eternos en el vino europeo. Son las conclusiones de un estudio publicado el miércoles por la ONG Paneuropa, Red Europea de Acción contra los Plaguicidas. El informe destaca un aumento de la molécula TFA, residuo del grupo de químicos sintéticos PFAS, en las botellas europeas que se venden en los supermercados. El estudio, realizado en 10 Estados miembros de la UE, revela niveles hasta 100 veces superiores a los del agua potable. Las razones son diversas. En premier lieu, au niveau global, ce sont donc tous ces gaz fluorés qu'on retrouve à nouveau dans nos systèmes de refroidissement qui sont très présents et qui sont en fait émis dans l'atmosphère. En revanche, en ce qui concerne les contaminations de l'eau souterraine, on sait que la source principale, ce sont les PFAS-pesticides, parce que ce sont des substances qui sont directement pulvérisées sur les sols, qui contaminent les cultures et qui de fait se retrouvent dans les eaux souterraines. Paneuropa explica que ha encontrado trazas de TFA, ácido trifluoroacetático, incluso en vinos ecológicos. Alors le TFA, c'est une substance qui est restée hors des radars pendant très longtemps. On a très peu d'études sur sa toxicité. Néanmoins, on a des études récentes qui ont été conduites par l'industrie qui démontrent des effets nocifs sur des fœtus de lapins et en fait qui laisseraient penser à des effets sur la toxicité pour la reproduction, donc des effets sur le développement des fœtus. Con este informe, Paneuropa quiere interpelar a los Estados miembros de la Unión Europea. Está previsto que los 27 se reúnan el mes que viene para negociar la posibilidad de prohibir un pesticida del grupo de químicos PFAS.